está. Ay, se me olvidó. Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran este día? Hola, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Juan Carlos. Hola, muy buena tarde. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Han pasado este fin de semana? Espero que hayan podido descansar un poco, pues, de todas sus ocupaciones. ¿Algo? Voy a entregar la tesis. Entregar la tesis. Ah, sí, así están en el corre-corre. Bueno, listo. Entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de las generalidades, acerca del diseño de estribos y puntualmente hablando ya un poco más, metiéndonos a la parte del procedimiento o de las consideraciones generales del diseño. ¿Listo? Entonces, teníamos hoy una pequeña, ahora que me acuerdo, una pequeña presentación. Así que la presentación para esta semana era acerca de los criterios de estabilidad para los estribos, ¿sí? Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a coger 3 personas y por cuestiones de, pues, de lo que hablamos la última vez, de que hay personas que ya han presentado las 3 veces, entonces voy a escoger a los que no han presentado 3 veces. ¿Les parece? Entonces, en orden, ¿sí? ¿Qué sería? Mi amigo Alexis. Alexis. No, esta vez los voy a escoger así en orden, los que estén con 3. Alexis. Alexis Hidalgo. ¿Vas a presentar? No te escucho, Alexis. ¿Ahí me escucha, Juan Carlos? Sí. No tengo esta presentación. Listo. De ahí sería, a ver, miremos quién está. Tendríamos Ángel. Ángel. Sí, ¿Listo? yo sí tengo, Juan Carlos. De ahí sería Carlos Romo. No. Carlos Romo. ¿Carlos Romo está? ¿No? Listo. De ahí estaría Carlos Santa Cruz. Carlos Santa Cruz. Carlos Santa Cruz. ¿Listo? De ahí estaría César Males. César. César. ¿Listo? De ahí estaría David Aguirre. David Aguirre. ¿Listo? De ahí estaría Gabriel Merino. ¿Listo? Yo sí tengo, Juan Carlos. Ya, entonces ya está Ángel, Gabriel y uno más, que sería Yara, por ejemplo, Yara. Listo, los 3. El día de hoy. No. Listo, profe. Listo para compartir la pantalla todavía. Listo. Ya, ahí sí. Ya. Ahí me parece que ya la pueden ver. Sí. Ya. Entonces, ¿cuántos estados límites? Arranquemos por eso. ¿Cuántos estados límites hay? Claro, son 3 estados límites, que el primero corresponde al vuelco. Ángel, entonces tú vas a explicar el primero, de ahí por tiempo, Gabriel va a explicar el segundo y Yara va a explicar el tercero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, referente al primer estado límite, que es el vuelco,
En este se debe calcular el momento aquí en el punto A del estribo. Esto es un estribo con unas cargas típicas. Como vemos aquí, la sobrecarga, la presión del terreno, la presión resultante hacia arriba que va a soportar la base del estribo. Y básicamente lo que se tiene que hacer es sacar en el momento en este punto, en el punto A, donde aquí. Ujú. ¿Ya? Esto se debe hacer con los diferentes tipos de cargas, como ya lo vimos, y las diferentes combinaciones que tenemos. Esto también se tiene que hacer con los factores que vimos en la clase pasada, que los tengo en la parte de acá abajo, de las tablas de aquí. De esta tabla donde vemos los fees para la resistencia del apoyo, para los deslizamientos y también los factores de resistencia para muros de sostenimiento permanentes. Ujú. Factores de reducción, ¿no? Ajá. Ya, genial. Ya, y dependiendo del tipo de suelo, tenemos Bueno, que ahí, sacar las excentricidades. Como vemos aquí, dice que para el estado límite de resistencia se debe mantener el resultante en la base del cimiento dentro de los 2 tercios centrales, que es esto de aquí. Y para suelo rocoso, que se debe mantener a los 9 décimos centrales, que es lo de aquí. Entonces, esas consideraciones para sacar los momentos y ya. las excentricidades. ¿Ahí a qué se refiere con la excentricidad? Si nos La pudieras explicar excentricidad. un poco. Claro, es básicamente de dónde tomamos el punto A y dónde o sea, dónde le tomamos como referencia este punto, dónde ocurre el giro hacemos la sumatoria de fuerzas allí. Ok, no, no es eso. A No es ver, eso. el punto A es ese punto, ya. Ese es el punto A. ¿Cómo mido la excentricidad? ¿O a qué se refiere la excentricidad? O creo que es como, no estoy seguro de esto, pero es o sea, dónde se van las cargas o dónde sería como que la mitad del cuerpo, como algo así. La mitad del cuerpo. Ok, ok. No, no es eso tampoco. No es, Ajá. no, me perdí la Bueno, verdad. listo, Ángel. Entonces, ¿quién le quiere ayudar a Ángel y que nos comente qué es la excentricidad? Jefferson, te lo valgo como presentación si está bien. Dale. Bueno, la excentricidad es los momentos factorados actuantes, los horizontales, sobre los actuantes verticales. Es como cuando hacíamos cimentaciones y Ujú. teníamos las cargas horizontales y verticales, entonces nos daba una excentricidad. Está cerca, a ver. Y Estás como por ahí, tiene que ver con eso, pero no está completamente bien, ¿no? o sea, Entonces, la excentricidad serviría para solamente poner la carga vertical y la excentricidad, y ya no se pondría la carga horizontal. ahí sí. O Ya, sea, para poner, o sea, la excentricidad es prácticamente, si yo sacara la resultante de fuerzas que nos estaba mostrando Ángela y con todos esos diagramas de presión, pues esos diagramas de presión me generarían fuerzas que producen respecto al punto A un momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo representar o transformar todo ese montón de fuerzas que van horizontales o verticales a una sola fuerza aplicada con una excentricidad que produzca la misma acción, o sea, que produzca el mismo efecto. ¿Se entiende? Entonces, ese valor de la excentricidad es lo que dice el código que debe caer en los tercios centrales. ¿Sí? Si cae más allá, lo que me está diciendo es que el sistema está entrando en volcamiento. ¿Sí? Entonces, es un factor de seguridad. Listo. Eh, listo, Jeffer. Ahora, vamos con Yara. Siguiente estado. yo haría el desplazamiento, Ah, el no, deslizamiento. Gabriel, sí, Gabriel. Ajá, sí. Ya, Gabriel. ya comparto. Sí se ve. Ujú.
Ya. Bueno, en el deslizamiento era con estado límite de resistencia y evento extremo. El valor de la resistencia factorada al deslizamiento corresponde a una componente friccional que actúa a lo largo de la base del estribo y a una componente debido a la presión pasiva del terreno que actúa en la cara vertical. Bueno, Aquí quiero que tenemos tú me expliques, que eso estaba en el texto, has copiado prácticamente textualmente lo que está ahí. Quiero que me vayas explicando a qué se refiere. ¿Qué significa eso? Lo que estás hablando ahí. O sea, lo que yo entendí es que habían dos fuerzas, una vertical y una que actúa a lo largo de la base, y que lo que hacían era sacar una resultante. Y que los valores de los factores se obtenían de las tablas, de lo que leí en el texto. Ya, a ver, hay dos. ¿Cuál es? A ver, explícame, ahí tienes la ecuación. Q sub R es igual a unas que dicen Q sub T y Q EP, ¿no? ¿Cuál es cuál y de dónde provienen esas fuerzas? La componente friccional es la T y la que dice EP es la componente debido a la presión pasiva. Listo. ¿Dónde se genera la componente friccional? ¿Qué elemento genera fricción? La verdad no lo sé. ¿Puedo Ya, decir, Juan Carlos? entonces, Ángel, entonces, ¿cuál es la componente que genera o qué parte está en presión pasiva? Estamos hablando de que hay presión activa, presión pasiva y presión en reposo, ¿no? ¿Qué parte del muro está, o del estribo está en presión pasiva, que es la segunda componente? O sea, los laterales serían. Los laterales. O sea, ¿Qué serán los laterales? yo no tengo una gráfica, pero el suelo de relleno te genera la presión pasiva. El suelo de relleno te genera la presión pasiva. Ujú. ¿Quién le quiere ayudar a Gabriel? Gracias, Gabriel. Jeffer. Ando Hagámoslo, inspirado. pues, Jeffer. Dale, Eh, vamos por ese 10. A ver, es que el empuje activo es cuando el suelo le empuja al muro y el pasivo es cuando el muro le empuja al suelo. Ajá. Entonces, si tengo mayor cantidad de suelo, este le va a estar empujando al muro y el suelo que va a estar en menor cantidad, este en cambio va a ser empujado por el muro y este te va a dar un empuje pasivo. Por la diferencia de nivel. Por la diferencia Ajá. de nivel de tierra. Y la componente friccional. Está en la base del muro o en la cimentación. En la base del muro friccionando con el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, sí. Prácticamente esa es la resistencia al deslizamiento. Entonces, si yo tengo un estribo y tengo aquí pues la carga del puente, pues el peso que llega al estribo como carga gravitacional multiplicado por el coeficiente de fricción del suelo, pues me va a generar una fricción. ¿Estamos de acuerdo? Eso de lo que nosotros hablábamos en física, ¿no? Y ahí en el libro ustedes vieron, espero que hayan visto, que hay un montón de coeficientes de contacto entre dos materiales. Recuerdan, por ahí están. Y el otro es cuando el suelo trata para que el cimiento se deslice, pues tiene que empujar tierra, ¿es verdad? Porque pues no se va a deslizar hacia el lado del puente, porque el puente está pues fijo, ¿no? Entonces ahí nosotros estaríamos teniendo lo que sería la resistencia, ¿sí? Pasiva, ¿no? Del suelo. Recuerden que cuando el suelo es activo, el suelo empuja, ¿no? Cuando el suelo es pasivo, el suelo es empujado. Entonces, ¿quién empuja el suelo? Pues el estribo empuja el suelo que está en la parte de atrás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas es básicamente las dos resistencias. Ahí se miraba en la ecuación pues la sumatoria de las dos y hay cómo calcular esos valores. ¿Listo? Genial. Gracias, Joffer. Muy bien.
que Jeffer ha venido preparado para hoy, ¿no? Listo, muy bien. Yara, terminemos por favor con la presentación. Ya le comparto. Y no sé si le pueden ver. Ahorita. Ya. Bueno, entonces la que sigue es las presiones de la base, que se encarga de los estados límites de resistencia y evento extremo. Entonces aquí nos dice que los esfuerzos son calculados a partir de una distribución uniforme y cuando se presenta estribos cargados excéntricamente, como se explicaba, que son sobre roca, se plantea una distribución triangular o trapezoidal de las presiones. Y esta es calculada a través del método de Meyerhof, no sé cómo se pronuncia, y en la que trata de que primero se tiene que hallar la excentricidad que se habló con respecto al punto central de la base del cimiento con las cargas aplicadas factoradas. Y nos presenta esta ecuación, donde es igual a la sumatoria de los momentos actuantes sobre las fuerzas verticales actuantes. Que prácticamente eso es un momento sobre una fuerza, es una excentricidad. ¿Se entiende esa ecuación? Pues de hecho es estática, ¿no? Un momento sobre una fuerza, pues es una excentricidad. Ajá. Y el punto 2 sería determinar los esfuerzos verticales factorados. Si es que la estructura está cargada biaxialmente, el cálculo se realiza en ambas direcciones. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué entendieron por eso? Biaxialmente. O sea, es que son dos direcciones. Ya, pero ¿cómo puede estar el estribo cargado biaxialmente? ¿A qué se refiere? Recuerden que estamos hablando de presiones, ¿no? Entonces, como es presión, si yo tengo, por ejemplo, imagínense que en la sección transversal tengo en planta el estribo. Entonces, si yo tengo un momento alrededor del eje X más un momento alrededor del eje Y, ¿sí? Entonces va a hacer que la presión en el suelo, debido al movimiento del estribo, sea mayor en ciertas zonas en donde coincida pues la compresión en los dos bloques. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces se refiere a eso, a ese tipo de momentos o de situaciones en las cuales el estribo va a estar soportando momentos alrededor de los dos ejes. ¿Listo? Entonces, ¿dónde ocurre? Por ejemplo, cuando yo tengo efectos sísmicos o efecto de carga lateral, el estribo pues va a empezar por la carga gravitacional, pues el puente empieza a generar momentos en el estribo. ¿No es verdad? Que van a ser momentos que van a ser perpendiculares o producidos por un eje perpendicular al eje longitudinal de la estructura, ¿sí? Eso sería lo normal. Cuando yo tengo, en cambio, fuerza lateral debido al sismo, pues yo voy a tener, adicional de los momentos producidos por el momento de uso normal, pues yo voy a tener que la estructura se va a ir de lado. Y eso va a producir un momento en el eje, alrededor del eje longitudinal. ¿Listo? Entonces ahí tengo flexión de alguna forma biaxial, ¿sí? Y eso lo que va a hacer a la larga es que yo genere una sobrepresión en algún punto en los estribos. Listo, continúa ya. Ya. Entonces, cuando se presentaba esta fuerza cargada biaxial, nos decía que se debe cargar dependiendo de las fuerzas verticales factoradas actuantes sobre B menos 2 de excentricidad, donde B sería el ancho del cimiento en el plano del decano. Ajá, ok. Entonces, si ustedes se fijan eso, lo que está sacando es un esfuerzo, ¿no? Es básicamente un esfuerzo por unidad de longitud. Por eso aquí nos dice que las cargas factoradas, ¿sí? Los tengo que calcular por un ancho unitario de estribo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí esto es una fuerza. Denme un segundo, ya. Prácticamente lo que ustedes tienen aquí es que esto es una fuerza por unidad de longitud sobre una longitud. ¿Qué es esto? Esto es una distancia. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un esfuerzo. No es nada más que un esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Solo que lo están calculando por un ancho unitario. Y listo. Muy bien. Ya, y eso. Listo. Gracias, Yara. Listo. Ahí hubiera sido bastante importante que nos muestres los gráficos, ¿no? Que es una distribución triangular y cuál es o la trapezoidal, de hecho, ¿no?
Yo ¿Y tengo qué los es? gráficos, Juan Carlos. Si quieres, te los presento. Dale, claro, ¿los puedes mostrar? Aquí está, y justo le señalé. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué son importantes estos gráficos? La importancia es lo siguiente. Nosotros deberíamos mantener esfuerzos o normales, digamos, uniformemente distribuidos, o esfuerzos máximo trapezoidales, ¿sí? Pero puede ocurrir otro tipo de distribución de esfuerzos. Supongan que yo tengo aquí la cimentación y lo que yo no quiero es, por ejemplo, que existan esfuerzos así, supongamos, resultantes de esfuerzos triangulares. ¿Qué significaría esto? Esto significaría que toda esta parte del estribo está en el aire. ¿Por qué? Esos esfuerzos lo que representan es la presión del estribo contra el suelo, ¿sí? Eso no se puede permitir, ¿ya? Y por eso dice la norma que lo aceptable es que la resultante de la excentricidad quede en el tercio central de la longitud del estribo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si queda en cualquier otro lado que no sea dentro de esa parte, lo que van a ocurrir es que van a existir esfuerzos de esta forma. Solo que como el código es para dummies, ya saben, diseño de estribos para dummies, ¿no? Entonces, pues no nos dicen eso y no nos explican por qué, pero eso es lo que está ocurriendo. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? ¿Listo? Genial. Entonces, yo tengo que garantizar eso para nuestro diseño. Gracias, Joan. Ahora, volviendo a complementar algunas cosas acerca de esta parte del diseño de estribos, resulta que la anterior clase estábamos hablando del factor D. ¿Recuerdan qué era el factor D? ¿Para qué servía el factor D? ¿O por qué yo quería eso? Ah, les voy a compartir el iPad, por cierto. El iPad. ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Se nos olvidó? No todos a la vez, que me dejan sordo. ¿Para qué era el D? No Sí. era para considerar lo de amortiguamiento El aumento del amortiguamiento, ¿por qué? ¿Por qué se generaba ese aumento del amortiguamiento? por la masa adicional de relleno, creo. Por la masa adicional de relleno. No estaban repasando antes de clase, ¿verdad? Bueno, se olvidaron, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es otra cosa importante, no? Entonces, presiones del suelo. Debido al sismo. Bueno, resulta que en general, cuando nosotros hablamos de las presiones del terreno, pues es muy difícil, ¿sí?, determinar cuáles son las presiones reales que se producen debido al terreno cuando existe un sismo. Es bastante difícil. Sin embargo, para puentes, podríamos decir que para puentes se utilizan las famosos, ¿sí?, o el método de mononoveo cabe. ¿Lo han escuchado alguna vez? En suelos, tuvieron que haber escuchado en presiones, cuando estudiaron presiones. Mono, nove o cabe. ¿Listo? Este método de mononoveo cabe, ¿sí?, sirve para determinar la presión activa y pasiva
producida por el sismo. Listo. Ahora, si no lo leyeron, o sea, si no lo conocieron en su clase de geotecnia, que supongo que sí, porque pues como estamos en un país sísmico, así que les tuvieron que haber dado cómo cambian los parámetros de presión durante el sismo, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? Pero digamos que para puentes, ¿sí? Nosotros lo vamos a utilizar para el efecto pasivo en general, por lo que mismo que hablamos ahorita, ¿no? El estribo empuja el puente generalmente, ¿listo? Y esa sería pues la condición normal, ¿listo? Ahora, nosotros vamos a decir que las presiones, ¿sí? Por lo general, las presiones del terreno o las presiones, ¿sí? Las presiones y la resistencia del suelo, ¿sí? Dependen directamente del movimiento del estribo y la magnitud del movimiento, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos hablado un poco de que el suelo tiene rigidez, ¿sí? Para nosotros, la modelación de la rigidez del suelo se hace mediante resortes, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros sabemos que la constante del resorte me va a generar, ¿sí? Un aumento de presión en función a qué tanto se desplaza el suelo. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Para las prácticas de diseño de estribos, ¿sí? La presión pico, o sea, la máxima presión esperada para el suelo que actúa con el estribo se va a predecir o se predice, ¿sí? Podríamos decir se predice, ¿sí? En función del desplazamiento ¿sí? Absoluto de la interfaz estribo relleno. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, de los análisis que han hecho en algunas universidades en Estados Unidos, en donde han hecho estribos a escala real, ¿sí? Estribos a escala real en la universidad que estaba reaccionando con lo que sería un material típicamente utilizado para el estribo, han encontrado cierta relación. Entonces, aquí hay una gráfica en donde me dice que existe una relación obviamente no lineal entre el desplazamiento en la cabeza del estribo, ¿sí? Normalizado por la altura del estribo. ¿Se entiende esta parte?
el eje horizontal es un desplazamiento normalizado de la parte superior del estribo respecto a su altura, ¿sí? Lo que quiere decir que aquí si el estribo, no sé, si el estribo se desplaza 1 pulgada horizontalmente, ¿sí? La altura, y si la altura de ese estribo es 1 pie, aquí está la altura esquemática del estribo, entonces yo voy a esperar que exista una presión del suelo correspondiente a este valor, que es más o menos como, no sé, 286 kilopascales. ¿Listo? Entonces, aquí han sacado esta gráfica, en donde la línea punteada representa una idealización trilineal, y en donde la línea que es de líneas discontinuas, pues representa lo que ellos midieron. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos esperar de esa estructura? O mejor dicho, ¿qué podemos esperar de esa gráfica? ¿O qué podemos analizar? Esa gráfica lo que nos dice es que dependiendo del nivel de desplazamiento que tiene el estribo, yo debo considerar o no rigidez en el estribo que se aporta por parte del suelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, básicamente esto es una función de rigidez. Yo puedo con esto saber que para desplazamientos que estén en este rango, ¿sí? Prácticamente la rigidez del suelo es la máxima. Por eso tengo una pendiente bien grande, ¿no? Conforme yo paso a un rango un poquito más elevado, que en la idealización lo han hecho como toda esta zona, yo tengo una rigidez menor que tranquilamente puede ser la mitad de la rigidez inicial del suelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y posteriormente, si yo paso de un desplazamiento que viene siendo como por acá, prácticamente el suelo ya deja de aportar rigidez. ¿Estamos de acuerdo? Y a ese nivel de desplazamiento, pues el suelo ya deja de aportar rigidez a todo lo que sería el sistema estribo-puente-suelo. ¿Listo? Entonces, de esta parte, digamos, para el análisis, ¿sí?, estructural, esto tiene algunas implicaciones, ¿no? Entonces, el Caltrans, ¿sí? ¿Recuerdan qué es el Caltrans? Les había mencionado un poco de esto. El Caltrans, o lo que sería la institución del Departamento de Transporte en California, Caltrans, por sus siglas en inglés, ¿sí?, ha expuesto en sus guías para el análisis de puente que yo debo considerar, ¿sí?, la rigidez del suelo en función de qué tanto desplazamiento yo tengo, o yo espero, o yo obtengo de mi análisis estructural. ¿Listo? Entonces, para el Caltrans, ¿sí?, él especifica que la fuerza pico ¿sí?, en el estribo, o generada en el estribo, ¿sí?, y el área de suelo, ¿sí?, contenida en el plano de falla. O cuña de falla. Entonces, me imagino que esa parte sí se acuerda, ¿no es verdad? Recuerdan que el suelo falla en un plano, que yo no sé quién se inventó eso, pero falla en un plano que es como un semicírculo, ¿no? Y que eso es la cuña de falla del suelo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un suelo que está en estado pasivo, en donde la estructura
empuja al suelo, ¿sí? Pues se produce esa cuña de falla. ¿Listo? Entonces, la presión pico en el suelo, cuando ocurre esto, ¿sí? Es máximo, ¿sí? 7.7 KSF, lo que se traduce a 369 kilopascales. Esto es lo que nosotros consideramos que es lo máximo que para un suelo en condiciones normales, un suelo de relleno de estribo, es la presión máxima que yo debo controlar en mi diseño, ¿sí? Y el máximo desplazamiento permitido y aquí voy a poner el máximo desplazamiento delta S. Se entiende que delta S es este valor, ¿no es verdad? Uy. Este valor de aquí. ¿Cuánto se desplaza el estribo? ¿Listo? Es igual a, denme un segundo, ese valor es 0.2 pies, que eso es 61 milímetros. Entonces yo debo chequear eso, que el esfuerzo no supere 369 kilopascales en el suelo, ni que el desplazamiento en el estribo supere esos 0.2 pies o 61 milímetros, 6 centímetros. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros debemos entender es lo siguiente, ¿sí? Un desplazamiento en un estribo monolítico, ¿estamos de acuerdo? Un desplazamiento en el estribo monolítico, ese es fácil de calcular porque yo cojo y digo, el desplazamiento del estribo monolítico es el mismo desplazamiento que tiene la estructura porque son un solo cuerpo. Entonces, si la superestructura se mueve 5 centímetros, pues el estribo monolítico debe moverse lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y punto, fácil. El problema viene cuando yo tengo, por ejemplo, que es lo común, tengo una superestructura con apoyado en una silla de estribo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la superestructura puede moverse, porque es la cantidad, el elemento que tiene más masa dentro del puente, y la superestructura puede moverse, pero la superestructura no es lo mismo lo que se mueve la superestructura que lo que se mueve el estribo, porque la superestructura está conectada por neoprenos, el neopreno se deforma y traslada algo de movimiento al estribo, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa parte, cuando yo hablo de los 61 milímetros, estoy hablando de un desplazamiento neto del estribo como tal, no de la superestructura. Y entonces yo tengo que aprender a modelar y estimar cuánto es la diferencia, ¿no? Entre el desplazamiento de la superestructura y del estribo. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa si en nuestro análisis estructural nosotros sobrepasamos este valor de esfuerzo de 369 kilopascales? ¿Listo? Si sobrepasamos ese valor de esfuerzo, lo que nosotros tenemos que hacer es volver, ¿sí?, a realizar el análisis. Y recuerden que el análisis estructural, pues nosotros estamos modelando la rigidez del suelo para poder saber el desplazamiento de la estructura y poder calcular el esfuerzo en los resortes que modelan el estribo. ¿No es verdad? Entonces, aquí vamos a poner si el esfuerzo o si al finalizar el análisis estructural, la presión D o la presión pico se sobrepasa, debe realizarse o debe, ¿sí?,
repetirse, podríamos decir, el análisis estructural considerando una rigidez menor de aporte por parte del estribo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que propone el Caltrans, ¿sí? Entonces me dice, bueno, yo voy a iniciar con una rigidez inicial, ¿sí? Y hago el análisis estructural, y esa rigidez inicial del suelo me va a producir unas fuerzas en los resortes, y esas fuerzas de los resortes me van a producir un esfuerzo. Si ese esfuerzo supera el esfuerzo de 369 kilopascales, yo repito el análisis con una rigidez menor en los resortes hasta que ese valor no se sobrepase. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa reducir la rigidez de los resortes del suelo? Fácil. En el momento en que el apoyo tiene menos rigidez, quiere decir que va a existir más desplazamiento en la estructura, ¿sí o no? Entonces, las columnas van a sufrir más cortantes, más momentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo estoy iterando, ¿sí? Voy a estar iterando las fuerzas en los otros elementos que no son los estribos. ¿Listo? Considerando, pues, estos análisis del suelo. ¿Listo? Ahora, ¿preguntas? Juan Carlos, Dime. en el gráfico le divide para H, ¿qué? La H es la altura del estribo. El estribo tiene una altura. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Entonces, Sí, H sí, es la eso. altura del estribo y delta S es la longitud del estribo. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿sí? Como rigidez inicial del estribo, ¿sí? Como rigidez inicial, ¿sí? Del estribo, para el diseño estructural, no, esto debería ser para el análisis, no es para el diseño, para el análisis estructural. Establece un valor de K sub i, se le llama así, K sub i, igual a 50 pies por pulgada por pie de ancho de estribo. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante, súper importante. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estábamos... Ay, es que esto es otra clase. Bueno, creo que la mayoría de ustedes está en computacional también conmigo este semestre, ¿no? La mayoría. ¿Quién no está en computacional conmigo este semestre? ¿O no ha visto computacional conmigo? ¿3? ¿4? ¿4? ¿5? Uy, no, son bastantes. Bueno, entonces hagan de cuenta que los que vieron conmigo computacional, cuando estábamos viendo lo de los tanques, les decía que el suelo se puede representar como una rigidez con resortes, ¿ya? Entonces, este valor de aquí, ¿sí? Yo lo puedo... Ah, perdón. Aquí estoy. Aquí me falta una unidad. Estos son kips. Kips por pie sobre... Perdón, kips por pulgada sobre pie. ¿Listo?
¿Listo? Entonces, si yo transformo todo esto a pulgadas, digamos que este valor de pulgadas, de pies lo paso a pulgadas, esto me daría en KSI. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería un esfuerzo, ¿sí o no? Pero no es, eso no significa un esfuerzo. Lo que significa es que si yo estuviera viera en planta el suelo, y yo cogiera ¿sí? cuadrito que tenga un área de 1 pulgada por 1 pulgada, ¿sí? Este bloquecito de área 1 pulgada, perdón, presenta una rigidez de 1 kib por pulgada. ¿Se entiende? Eso es básicamente lo que me significa eso. ¿Listo? Entonces, esto es una rigidez distribuida en un área. ¿Ya? Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en esa parte. Más que todo, pues porque esto es más que todo para la parte de modelación. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿listo? Entonces, cuando yo modelo, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo yo hago para identificar si mi estructura está bien diseñada, mal diseñada o qué pasa? Pues yo voy a calcular un factor que se llama R sub A, que va a ser igual a R sub D, ¿sí? A delta sub D, sobre delta efectivo, ¿ya? Entonces, dependiendo de este factor R sub A, donde yo tengo que el delta sub D es el desplazamiento longitudinal de demanda. En el estribo. ¿Listo? Ojo, ese delta sub D es el desplazamiento de demanda del estribo. O sea, le pongo las fuerzas, tal, le pongo y el estribo se mueve cierta cantidad. Ese es delta sub D. Pero lo vamos a obtener por un análisis elástico. ¿Listo? Y yo tengo delta F, ¿sí? En donde este delta F va a ser el desplazamiento longitudinal efectivo. Desplazamiento longitudinal efectivo del estribo para causar la fluencia, y aquí le voy a poner, ¿sí? La fluencia o la cedencia del suelo. ¿Sí? Entonces es básicamente en el momento en que el suelo deja de comportarse linealmente. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces yo voy a calcular este factor R sub A al final de mi análisis estructural. Entonces yo arranco con un valor de rigidez de 50 kibs por pie sobre pie. Bueno, lo que sea, ¿no?
Y con esto, yo calculo este factor R sub A. Entonces, si R sub A, vamos a evaluar entonces, vamos a tener tres condiciones. Entonces, la primera condición va a ser que R sub A sea menor que 2. Menor o igual que 2. Entonces, si R sub A es menor o igual que 2, ¿sí? Esto me indica que la rigidez del puente está dominada por la rigidez del estribo. Que recuerden, nosotros le llamamos K sub I. ¿Sí? Por lo tanto, K sub I debe estimarse, ¿sí? De una forma realista, con estudios. ¿Listo? Entonces, ¿en qué caso se da esto? Por ejemplo, cuando yo tengo puentes que no tienen columnas intermedias, pues toda la rigidez del puente está dada por los apoyos que serían los estribos. ¿Estamos de acuerdo? Directamente. Si yo tengo puentes con luces cortas, prácticamente eso también ocurre, ¿sí? O con pocas columnas intermedias, ¿ya? En donde la rigidez del estribo es el principal elemento que produce rigidez a la estructura global, ¿ya? De ahí yo voy a tener un segundo estado, en donde, sí, la rigidez R sub A es mayor a 4. ¿Listo? Entonces, si es mayor a 4, ¿sí? En cambio es el otro extremo. Entonces, lo que sucede o me indica que la rigidez del estribo, en pocas palabras, puede despreciarse. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, en estructuras de grandes luces o con varios apoyos intermedios, ¿no? ¿Listo? Y la tercera condición, pues va a ser la condición en donde yo estoy entre 2, RA y 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo estoy entre esos dos valores, ¿sí? Debo realizar iteraciones según el Caltrans. ¿Sí? Comprobando que el K sub I empleado, ¿sí? No produzca desplazamientos delta sub S mayores a 0.2 pies, o lo que dijimos que era 61 milímetros, ni esfuerzos en el suelo mayores a 7.7 KSF, o lo que dijimos que era 396, me parece, ¿no? 369. Kilopascales, ¿no? 369. ¿Listo? Entonces voy a iterar
el factor de K sub i, ¿sí? Y voy a tener esos valores. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, aquí vamos a mirar entonces el esquema de fuerzas y diagramas de flujo de chequeo. O no, pongámoslo así, esquema de fuerzas y diagramas de resistencia sísmica de elementos de estribo. ¿Listo? Entonces recuerden que todo el asunto que nosotros estamos hablando acá es porque reconocemos que en Ecuador pues estamos en una zona de amenaza sísmica alta. Entonces el problema es la parte de los sismos, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí unos esquemas en donde me van a aparecer cuáles son las fuerzas que yo voy a tener en mis estructuras de estribos cuando están sometidas ellos a fuerza sísmica. Entonces yo voy a tener dos condiciones. La primera es una condición en donde el estribo, ¿sí?, tiene cimentación o tiene esto que es el footing o la cimentación. ¿Listo? ¿Qué sería este elemento de aquí? ¿Listo? Y mi segundo sistema va a ser cuando yo no tengo ese dadito o ese elemento y tengo más bien una cimentación como corrido. Perdón, una cimentación en pilotes. A ver. Veamos. ¿Listo? No sé, ahorita se debería estar actualizando el segundo gráfico. Bueno, vamos viendo las fuerzas. Entonces, nosotros vamos a llamar a la fuerza sísmica EQ. ¿Estamos? Entonces, aquí estoy viendo una sección transversal del estribo. Se entiende que esto es viendo el estribo como de frente. ¿Sí o no? Este gráfico de acá. Es viendo el estribo como de frente. ¿Sí? Y este es viendo el estribo como de lado. Donde aquí teníamos los muros cortina, los muros pantalla o los windwall que hablamos la anterior clase. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas que yo tengo aquí, yo le voy a llamar la fuerza sísmica transversal. ¿Por qué transversal? Pues porque esto va en el sentido transversal del puente. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí yo tengo la fuerza sísmica longitudinal. ¿Sí? Para esta estructura. Entonces, esas fuerzas que yo estoy viendo ahí, yo las voy a poder, ¿sí? No sé por qué no se actualiza la otra. No se actualiza el otro dibujito.
¿Listo? Entonces, esto van a ser las fuerzas para estribos monolíticos. A ver, vamos a ver qué pasa. Aquí se está actualizando ya. Ojalá. A ver, denme un segundo. Ya, ahora sí. Confirmen para confirmar. Ahí sí se ve. Sí, ¿no? Sí, ya. ¿Listo? Sí, ya se ve. Confirmado. Confirmado. Listo. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Estribos. Estos de aquí son con tipo A. Con footing. Estos serían los tipo A. Y estos aquí van a tachar esta palabra, es without, es sin footing. Este es A y este es el tipo B. ¿Estamos de acuerdo? De estribos monolíticos. ¿Listo? Entonces, fíjense que en las fuerzas, yo voy a tener, en los monolíticos, voy a tener la fuerza del sismo longitudinal en el estribo, en este diagrama. ¿Y quién va a soportar eso? Pues como eso es monolítico, lo único que va a soportar la fuerza del sismo, pues va a ser este pequeño muro, este pequeño muro que nosotros tenemos aquí. Toda la fuerza cortante longitudinal la va a soportar ese muro. ¿Listo? Y la transversal, como son monolíticos, yo voy a utilizar la fuerza de los muros cortina, que le vamos a llamar BWB, ¿sí? Más la fuerza de los conectores de cortante que yo tenga en mi sección. ¿Listo? Asimismo, cuando yo no tengo footings, ¿sí? Cuando yo no tengo footings, lo que yo voy a tener es que los pilotes se van a cortar por la fuerza sísmica, ¿sí o no? Y entonces voy a tener ahí esos sistemas que van a resistir la fuerza sísmica. ¿Se entiende cómo se está resistiendo en cada caso la fuerza sísmica? ¿Sí? ¿Preguntas o no? ¿Se entiende? A ver, Lucy, ¿qué entendiste de cómo se entiende o cómo se soporta la fuerza sísmica en el diagrama A? Longitudinalmente. Ya, longitudinalmente lo único que está resistiendo el sismo en ese sentido vendría a ser el muro, pero la parte que es recta, no me acuerdo qué nombre le había puesto, o sea, no las alas, sino El back wall, ¿no? El muro back wall, ya. El que le llamamos como el muro espalda, algo así, ¿no? Listo. Y transversalmente, ¿quién? Transversalmente, en cambio, ahí sí tiene los muros de sus alas y los conectores de corte que se le ponga. Los conectores de corte, y bueno, ya vamos a ver que hay otra fuerza también. Y a diferencia de cuando no tengo el estribo, no tiene el footing, no tiene la cimentación, y solamente está apoyado en pilotes. ¿Cuál es la diferencia? Ahí le llega todo el pilote, entonces como el pilote tiene una sección, digamos, chiquita, o sea, no chiquita, pero chiquita en comparación con un muro, digamos, se cortaría el pilote. Y se corta el pilote transversalmente. Y longitudinalmente, se nos olvidó, me olvidé. Longitudinalmente, aparte del murito pues está el suelo que está detrás.
Y el suelo que está detrás, pues ya hemos venido hablando del suelo que es capaz de irradiar, ¿no? Y de soportar fuerza y aportar rigidez, el suelo también produce. Entonces aquí hay unos esquemas o unos diagramas de flujo en donde me dice para cada una de las fuerzas qué es lo que yo debo verificar. Entonces cuando yo tengo el footing, ¿sí? Yo debo verificar que la fuerza sísmica, que estamos de acuerdo que esta fuerza es demanda, esta es la demanda debe ser menor o máximo igual a la suma entre la resistencia del suelo y la resistencia del diafragma, que es lo que estábamos viendo aquí en el diagrama. ¿Estamos de acuerdo? La resistencia del suelo y la resistencia del diafragma, longitudinalmente. Y transversalmente, la fuerza del terreno, perdón, la fuerza sísmica transversal va a estar, tiene que ser menor a la suma de la resistencia de los muros y de los conectores de cortante, que se calculan así como está ahí en las gráficas. ¿Sí? 0.75 veces, ¿sí? El cortante que asumen los pilotes. Y lo de las llaves, pues va a ser igual a la fuerza de fricción, ¿sí? Por la carga de la reacción muerta de mi estructura. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y de una manera similar, pues aquí tendríamos, cuando yo no tengo, pues, la cimentación, pues tendría lo que serían la parte de el cambio, en donde ya aquí lo que soporta son las fuerzas de los pilotes, ¿no? El cortante del pilote. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Genial. Entonces, estos son para estribos monolíticos. Por favor, si le pueden sacar un pequeño recorte ahí de esa sección. Listo. Ahora, ¿qué otros tipos tenemos? Entonces, tenemos estribos en silla. Entonces, los estribos en silla, pues básicamente yo voy a tener, pues, este esquema. ¿Listo? Entonces, en los estribos en silla, yo también voy a tener la fuerza longitudinal y pues la fuerza transversal. ¿Sí? Y yo voy a tener, pues, sistemas que soportan, pues, lo que serían la fuerza sísmica en cada uno de los dos estados, ¿no? Entonces, yo voy a tener que el diagrama para los estribos en silla van a ser los siguientes. Yo voy a diseñar los estribos para que el suelo sea el encargado de soportar la carga de la componente longitudinal. Pero entonces yo voy a tener toda la parte de la silla, la altura de la silla que va a soportar la carga longitudinal del sismo. ¿Listo? Mientras que para el sistema transversal, yo voy a tener pues la parte de la capacidad acortante de los pilotes, más lo que serían las llaves de cortante que yo tenga en ese sistema. ¿Listo? Juan Carlos, estos diagramas son del Caltrans.
Estos diagramas, no son del Caltras. No son del Caltras. Sí, son de un documento que está en la bibliografía que se llama Bridge, no sé qué, dame un segundo. Se llama, está en un documento que les pasé en la bibliografía. Ya me olvidé cómo es. Este lo saqué de este documento que se llama Bridge Engineering de Tonias D. Está en la bibliografía complementaria del curso, en el sílabus. ¿Listo? Bueno. ¿En qué estaba? Ah, ya. Entonces, al final de todo esto, ¿sí? Fíjense que yo estoy calculando o yo estoy teniendo en cuenta la capacidad de los muros pantalla, de los muros ala, en la resistencia al desplazamiento lateral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O al sismo transversal. Entonces, aquí hay una cosa bien importante y lo vamos a poner como una nota. Nota. Juan Carlos, ahorita está gris la pantalla. Ah, ¿qué? No se ve. Ahí. Nota. Ahí sí. Ya. Entonces, una cosa que es importante, ¿sí? De la nota es que si el sismo transversal o sea, que habíamos dicho EQT, ¿estamos de acuerdo? EQ, a ver, EQT, sí. Si el sismo transversal EQT excede la capacidad de los pilotes más, o la capacidad combinada, si quieren, podría ser, de los pilotes, o yo le voy a poner aquí más, los muros. Yo ya no me acuerdo, ¿cómo es que le pusimos? Los wing walls, ¿cómo les pusimos? Ya me olvidé. ¿Cómo les llamamos? Los muros... Muro ala. Muros cortina, muros cortina. Muros cortina. Más los muros cortina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiere decir que está mal el diseño? ¿Sí? No, realmente no. Yo puedo tener eso, ¿no? Entonces, sí, el sismo transversal excede la capacidad combinada de los pilotes y de los muros cortina. ¿Sí? Entonces, en el análisis estructural, ¿sí? La resistencia transversal del puente debe despreciarse. Ojo, y esto es importante. ¿Qué quiere decir que yo desprecie la resistencia transversal del puente? La rigidez transversal. A ver, la resistencia, perdón, aquí voy a cambiar esto. No sería la resistencia, es, perdón, la rigidez. Perdón, ahí. La rigidez. La rigidez transversal del puente debe despreciarse. ¿Qué significa eso? ¿Tendría desplazamientos grandes? Primero, esto implica que, bueno, lo voy a poner aquí, para que no se olviden de pronto en el examen, ¿no? Entonces, si yo desprecio la rigidez transversal, esto implica que en el análisis estructural,
en el análisis estructural se considera libre el desplazamiento transversal en el estribo. Ocasionando. ¿Qué creen que ocasiona? Ya lo dijo Lucy. Más desplazamiento. Sí, exacto. Ocasionando grandes desplazamientos transversales. Pero también ocasiona que, por ejemplo, si yo tengo un puente y el puente tiene un apoyo intermedio, quiere decir que toda la rigidez transversal del puente la está otorgando el apoyo intermedio. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen solamente un punto de apoyo en el sentido transversal. Lo que quiere decir que el periodo transversal de la estructura pues se puede calcular fácilmente calculando la rigidez lateral de la estructura debido al pórtico que tengan de apoyo intermedio, y con eso y la masa total del puente pues hacen la 2pi, la raíz de la masa sobre la rigidez, y sacan el periodo transversal del puente. Facilito. Y de uno sale eso. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Juan Carlos, ¿y si es que tiene un puente, o sea, que no tenga apoyos intermedios y por las No, paredes? no es permitido. Ah, ya. Porque ahí estaría como bailando esa cosa, ¿verdad? Claro. Ahí lo que quiere decir es que transversalmente el puente no tendría apoyo. ¿Sí? Entonces, eso no se permite. Ahí lo que tendrías que hacer es aumentar la capacidad de los pilotes o de los muros de cortina o poner más conectores de cortante. ¿Se entiende cómo yo puedo mejorar eso, no? Yo le pongo más conectores de cortante, le pongo unos muros cortinas más fuertes, le pongo más pilotes y aumento la capacidad, porque es lo único que soporta, ¿sí o no? Lo único que soporta carga transversalmente. ¿Estamos? Y listo. Bueno, entonces, ojo, esto que yo estoy hablando aquí o que hemos visto no está en el libro porque asumo que ustedes van a estudiar lo del libro, es complementario. Sí, estamos complementando lo que ya vimos en el libro. ¿Listo? Entonces, la próxima clase, ya nos faltan 2 clases, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el documento del ejemplo que está aquí en el libro del diseño. No me voy a meter a hablar acerca de las cargas laterales de los empujes activos, pasivos y eso, porque eso ya lo estudiaron en geotecnia, ¿sí? O en cimentaciones. En esa clase es que estudian eso, ¿no? ¿Listo? Entonces, no vamos a entrar mucho en esa parte en detalle, sino que vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar el ejemplo. ¿Listo? Para la clase del lunes de la próxima semana, vamos a hacer grupos, ¿sí? Y entonces, en los grupos, lo que va a hacer es que cada grupo se va a inventar la geometría de un murito. Y nos lo vamos a intercambiar para que otro grupo resuelva su ejemplo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para esta clase, para este miércoles, por favor, todo el mundo revise en la página del libro, la página donde está el ejemplo, donde está vamos a estudiar solamente muros de gravedad, para no meternos en diseño de acero, ¿listo? Entonces, el ejemplo de muros de gravedad está es el problema 2. El problema B2, que está en mi libro está en la página B19. ¿Estamos? Lo voy a subir ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, por favor, lean el problema B2
en la página B19 del libro guía. Y ya que están manejando, todo el mundo está manejando, ¿cómo se llama? MATCAD, ¿no? Sí. Entonces, prográmenlo en una hojita de MATCAD por grupos. Voy a hacer de una vez los grupos para que se pongan de acuerdo y programen una hojita en grupo. ¿Les parece? Nos hacemos en grupitos. ¿Listo? ¿Podemos usar el mismo grupo que ya estamos usando para los deberes? Sí, no tengo problema. ¿Quieren el mismo grupo de deberes? Listo, mismo grupo de deberes y DIS. Entonces nos vemos el día miércoles ya para las 2 clases finales. Ah, ¿Está bien? Juan Carlos, y perdón, última pregunta. La Dime. parte de la encuesta, ¿cuándo nos va a mandar? Hoy se la subo. Ya la tengo lista. Me falta es, como en la mañana tenía clases y después atención a estudiantes, no he tenido tiempo. ¿Listo? Gracias. Bueno, Juan Carlos. para que lo tengan en cuenta, el proyecto va a ser diseñar desde cero, en grupos, el puente. Salió una noticia que van a hacer el puente de Píllaro. No sé si escucharon por ahí. Entonces vamos a proponer nosotros, como clase, el diseño del puente de Píllaro. A ver si vamos a licitar allá y nos ganamos ese contrato. ¿Quién es de Píllaro por ahí cerca? ¿Nadie? Bueno, ¿listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. O la alternativa hacer examen, ¿no? Steffi es de Ambato, creo. ¿Quién? ¿Sí? ¿Steffi? Chévere, Ambato me gusta, es bonito. Es abrigadito. En Ambato es bonito, es abrigadito, Ambato. Bueno. Juan ¿Alguien Carlos. tiene una pregunta? Sí, dime. Bueno, yo solo ahora yo es que me puedo conectar a las clases de oficina después de la clase. Sí, a las 4. Ajá. Ya, gracias. Listo. Juan Carlos, yo pregunta? quisiera hablar unos 5 minutitos, por favor. Entonces, conéctate al horario de oficina, que es ahorita en 5 minutos. Ya. ¿Listo? Bueno, que estén bien. Cuídense. Chao, Juan chao. Carlos. Hasta luego, Juan Carlos. Juan Carlos, perdón.